muchas gracias por acompañarnos en este homenaje que siempre, cada año le hacemos a los profesores que se han destacado, tanto sus instituciones o ustedes se han destacado por algo pedagógico que hayan hecho. Y yo creo que más merecido que ustedes pasar un ratico aquí agradable, porque de verdad yo estaba por allá saludando, pero estaba escuchando y estaba también animada con el grupo Bandola de Sevilla. De verdad que es una cosa muy pequeñita, pero sí es un reconocimiento que les hacemos a ustedes por ese trabajo, por ese esfuerzo, por esa dedicación, por esa lucha que tienen todos con los niños y con los jóvenes diariamente, que no es fácil. A veces no reconocemos el trabajo del maestro, pero yo creo que no hay trabajo más difícil que ser maestro. Un saludo muy especial al secretario de Educación, Ana Milena, que es la directora de calidad, que es la que siempre se hace todo este tipo de eventos y que le gusta estar pendiente de todos los temas y de los trabajos que hacen los profesores en sus respectivas instituciones. Al subsecretario de Cobertura, a Edison Tigre, subsecretario de Administrativo, y bueno, a nuestros amigos que nos acompañan, a Conferalco, que siempre están con nosotros, y muchas gracias pues por darnos hospitalidad. Yo quería como hoy contarles un poco lo que en la Secretaría vamos trabajando, y además, como yo sé que ustedes son un grupo muy selecto y muy privilegiado porque ustedes trabajan todo el tiempo y se han destacado, por eso deben de ser muy juiciosos. Entonces, hay varias cosas en la Secretaría y en la Gobernación que queremos hacer con los niños. A veces no encontramos como ese liderazgo en cada institución que haga posible que se dé. Por ejemplo, tenemos programas que ya lo vamos a empezar y quisiera como contárselo. Es una campaña que tiene que ver con la no violencia contra la mujer. Nosotros tenemos un problema muy grave de salud pública en el departamento, bueno, en el país, pero en el departamento con la violencia contra la mujer y los feminicidios. Este año hemos tenido 4.600 problemas de violencia y hemos tenido 97 feminicidios. Eso es una cifra muy alta. Pero ¿qué es lo que pensamos? Eso no se puede hacer tratando de solucionarlo con los adultos. Hay que solucionarlo desde los niños, desde los jóvenes, cambiarles la mentalidad machista que tenemos y poder lograr que los niños piensen que hay que respetar, lógicamente las niñas también, porque el respeto tiene que ser mutuo, pero lo que más se presenta son los problemas de violencia contra las niñas. Entonces, estamos haciendo un programa que se llama He for She, ellos por ellas, porque siempre nos dedicamos a hablarle a las mujeres, a hablarle a las niñas y les capacitamos, pero resulta que los que están violentando más son los hombres. Entonces queremos que esa campaña, secretario y los subsecretarios, vamos a que se incluya en los colegios, que se empiece a respetar a las niñas. Es una campaña con las Naciones Unidas y la idea es esa, que ustedes los profesores nos ayuden a que los niños cambien esa mentalidad y que en los colegios se hagan acciones y actividades que vayan en pro del amor, el cariño, el respeto hacia las mujeres. Ese es un programa que yo creo que es muy importante y que nos va cambiando, porque la educación no es una cosa del instante, la educación es progresiva, lo que se va haciendo, y yo sé que va a durar de pronto muchos años, pero no importa, tenemos que comenzarla a hacer en todas las instituciones públicas. Eso yo creo que es fundamental. La otra cosa que estamos tratando de organizar y que estamos luchando es en cómo incentivar valores en los muchachitos, en los niños, de una manera lúdica. Por eso estamos haciendo las escuelas deportivas y culturales para la paz en cada uno de los municipios. Y eso básicamente es para lograr que los niños cuando salgan del colegio estén en un ambiente sano, estén jugando o haciendo actividades culturales. Pero a su vez ahí en esas escuelas vamos a empezar a incentivar valores y vamos a hacer escuelas de padres, que son muy importantes por la relación con los papás, porque a veces pues se puede dar la capacitación y se puede hablar con los niños, pero cuando
llegan a la casa pues diferente. Entonces estamos tratando de hacer ese proceso, pero sí nos ayuda muchísimo que ustedes desde sus aulas de clases, desde sus espacios puedan ayudarnos en ese proceso. Otra de las cosas que estamos trabajando y que pues depende de ustedes, porque es que nosotros podemos decir hagamos, pero si ustedes no nos ayudan no podemos. Es que el Valle del Cauca no tiene los índices, los indicadores de lectura, estamos por debajo del promedio nacional, los indicadores de lectura. Entonces, hemos tratado, o vamos a tratar, nosotros hicimos como un decreto, una resolución, que empezáramos a dedicar, aunque fuera 2 medias horas en la semana, a leer en voz alta en cada uno de los salones. No importa dónde estén, en qué clase estén, la idea es que media horita, 2 veces a la semana, puedan poner a sus alumnos a leer en voz alta, para crearles el hábito a la lectura, pero también para que podamos aumentar los indicadores de lectura en nuestro departamento. Y comenzamos por María. ¿Por qué por María? Porque María está cumpliendo el libro 150 años, Jorge Isaac, y queremos hacerle un homenaje a María. Yo quiero contarles una anécdota, y es que el embajador de China vino el año pasado, acababa de llegar de embajador a Colombia, y el primer departamento que visitó fue el Valle del Cauca. Y yo no sabía pues por qué era que el embajador decía que él quería venir al Valle del Cauca primero que a los otros departamentos. Y le pregunté que por qué, y me dijo, lo que pasa es que yo, cuando estaba en el colegio, en cuarto creo que en cuarto de bachillerato me dijo, leí María. Y fue la cosa más hermosa que yo he podido leer, el libro de María. Entonces, y él quería ir al paraíso a conocer dónde se había desarrollado esa novela romántica tan importante del siglo XIX. Entonces yo creo que esa es lograr que los niños empiecen a leer con un libro que es romántico y que a lo mejor les gusta. Entonces es empezar a hacerlo también en los colegios y en las aulas escolares. También escuché, bueno, también estamos en este programa de poder lograr que los maestros, que los profesores sientan algún incentivo de parte nuestra, pero también para mejorar la calidad de la educación. Tenemos el programa de maestrías y doctorados. Mire, nosotros lo ampliamos ese programa, ese proyecto lo ampliamos hasta noviembre, creo. Ana Milena, lo habíamos hecho para que en junio se cerrara. ¿Qué pasó? Se inscribió mucha gente, fue de Cali. Y lo que nosotros queremos es que no sea gente solamente de Cali, sino que sea gente de la provincia, que sea gente de los municipios, que se inscriban y que puedan hacer su maestría para mejorar, como les digo, la calidad de la educación en los municipios. Entonces, por eso extendimos el plazo hasta octubre. Entonces, esperamos que se puedan inscribir y que pues tengan la oportunidad de hacer sus maestrías y algunos doctorados como un incentivo. Lógicamente tiene que ser con un programa y un proyecto pedagógico, porque se va a evaluar un proyecto pedagógico para poder escoger quiénes son las personas que van a tener esos incentivos de las maestrías y los doctorados. Así que yo creo que es un programa muy importante y los invitamos pues a que ustedes participen. Pues ustedes que han ganado premios en todas partes, pues facilito que se inscriban porque tienen la oportunidad de hacerlo por su trabajo pedagógico. Hablando ya del tema general de la gobernación, yo oía al grupo Bandola de Sevilla. Y pues de verdad que este era un homenaje que queríamos hacerle a su fundador. Es un grupo que nos representa y que nos da imagen a nivel nacional e internacional, y queríamos hacerle este homenaje a ellos. Y el grupo Bandola, me encantó que dijeron ahora que iban a ser embajadores de la marca Valle del Cauca, de la marca región, porque
anoche ellos estuvieron en el programa de marca región que hicimos. ¿De qué se trata ese proyecto de marca región? Es lograr que sea como una marca, como un sello, como una impronta que tengamos en el Valle del Cauca. Y es una V que dice al ritmo del Pacífico. Valle del Cauca al ritmo del Pacífico. ¿Y qué significa esa V? Esa V tiene una cantidad de colores. Y los colores lo que identifica es lo que somos, el orgullo que tenemos que tener de ser vallecaucanos. Unos porque somos nacidos en el departamento, otros porque han venido, y muchas veces los que han venido a vivir al valle quieren más nuestro departamento que los mismos vallecaucanos. Es hacer que nos apropiemos, que nosotros nos sintamos orgullosos porque somos creativos, porque somos emprendedores, porque somos grandes deportistas, porque tenemos una amplitud en la cultura como el grupo Bandola de Sevilla. O sea, tenemos cantidades de cosas que son diferentes a otros departamentos y que queremos resaltarlos y exaltarlos. Por ejemplo, nuestra posición geográfica. Nuestra posición geográfica cerca al Pacífico o en el Pacífico es una posición privilegiada. ¿Y para qué eso? Para que pues, la gente de la nación nos conozca el valle y el mundo nos conozca y venga a invertir y venga a hacer turismo. ¿Y para qué? Para que haya generación de empleo e ingresos para nuestra gente. Yo creo que no hay mayor inversión social que el empleo, que los ingresos que le generan a las personas. Y por eso nosotros queremos que el Valle del Cauca, con todo ese potencial que tiene, pues se pueda vender tanto en el país como internacionalmente. Tenemos un proceso de poder lograr inversión en el departamento, inversión extranjera. Este año llevamos 16 empresas internacionales que van a trabajar en Colombia, aquí en Buga, en la Unión. No se están localizando solamente en Cali y en Jumbo, se están localizando en ciudades intermedias que son importantes, Palmira, Buga, Tuluá, en Cartago y en Buenaventura, por supuesto. Entonces es un esfuerzo que estamos haciendo para que el valle y los vallecaucanos digamos, esta es nuestra marca. Nosotros somos vallecaucanos y nos sentimos orgullosos de ser vallecaucanos. De eso se trata la marca región que decía el grupo Bandola de Sevilla, y que ustedes van a ser los mejores embajadores nuestros en ese proyecto. Bueno, era saludarlos para que no nos alarguemos más. Además, voy para un consejo de seguridad a Cartago, pero quería decirles que de verdad es muy importante para nosotros poderles dar estos incentivos, o por lo menos estos reconocimientos a ustedes que han hecho un trabajo muy duro, muy difícil, pero que han logrado sobresalir y sacar muchísimas cosas adelante. Aquí hay gente que ha hecho cosas impresionantes, no solamente nacionalmente, sino internacionalmente, en ciencia y tecnología. Somos capaces. Lo que pasa es que tenemos que ponerle mucho empeño a la educación. Muchísimas gracias por estar acá, y bueno, esto era lo que quería comentarles.